y escuchar las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Ustedes saben que hace un rato me preguntaba el productor del programa cómo se llamaba este editorial. Yo le dije, seamos realistas, pidamos lo imposible. Que como ustedes saben es una frase quizá la más divulgada del mayo francés. Y ayer tuvimos buenas noticias desde Francia, ¿no? Noticias realmente inesperadas, porque también hay que apuntar que estamos bajo ataque en todos los sentidos, también bajo ataque psicológico. También, bueno, en otras épocas a lo que estamos sufriendo se le llamaba acción psicológica y era propia de los servicios de inteligencia. Los medios masivos están actuando como agentes de inteligencia, como agentes de acción psicológica, no están dedicándose a informar, están actuando como agentes de acción psicológica para que nos sintamos disminuidos, para que nos sintamos pocos, para que sintamos que los valores en los que creímos toda la vida ya no están de moda. Ya no están de moda. A lo mejor ahora nos quieren hacer creer, y si uno no tiene sentido crítico, si no tiene mirada crítica, uno puede llegar a creer bajo la influencia de este gobierno y de los pseudocomunicadores que están a su servicio y que reciben la guita vía cuenta offshore en el exterior, que hay varios, algunos acusados de cosas bastante feas. Y nos quieren convencer de que el mundo en el que nosotros creímos, los valores en los que creímos y creemos y seguiremos creyendo, uno cuando cree en algo cree en eso si es minoría y si es mayoría. Si es minoría lucha para ser mayoría, siempre que cuando uno no sea un trosco, obviamente, ¿no? Que ahí está muy cómodo siendo 14, pero cuando se tiene voluntad de transformarse necesita voluntad de poder. Y bueno, el Reino Unido hace poco, una semana antes, ustedes fíjense, ¿no? Uno de los países admirados por Milei, pero por Thatcher. Y bueno, es una prueba más, el arribo del laborismo después de tantos años es una prueba más. Hay algo curioso con los socialismos europeos, son un estropajo, realmente. En Francia, el cambio, y esto está bueno porque claro que es un cambio lo que se pide, siempre hemos pedido un cambio porque el mundo nunca ha sido justo, pero hay que especificar, creo que esta lección la tenemos que aprender, especificar. Sin lo específico las palabras no son nada, no es nada casta, no es nada libertad, no es nada la patria, no es nada república, nada de eso significa nada si uno no especifica a favor de quién está y en contra de quiénes está. Y por supuesto lo que el mundo necesita imperiosamente es un cambio hacia la equidad, no un cambio hacia la concentración de la riqueza, que es lo que estamos viendo, y no es solamente la concentración de la riqueza, es también la disolución de los valores morales que nos constituyen en república. Y esto tiene un poco que ver también con lo que pasa en Corrientes. Recién estaba viendo una marcha multitudinaria que se dirige directamente ahora al gobernador. Y yo pensaba, ¿no? Pensar que el gobierno de Milei es pro vida, y que se llaman pro vida los grupos que están en contra de que las mujeres que así lo decidan puedan abortar. Pero es curioso porque hay legisladores libertarios e incluso el propio Milei en ese archivo que ustedes ya vieron seguramente, pues se está repitiendo mucho, nosotros lo pasamos hace más de 10 días. Bueno, dicen que hay que verla filosóficamente el tema de la venta de niños, que hay que verlo filosóficamente el tema de ¿cuál es la filosofía que hay que aplicar para aceptar que se vendan los pibes como si fueran panes lactales? ¿Cuál es la filosofía que puede sostener la aberración de la pedofilia, la aberración del ritual perverso, la aberración de la trata de personas? ¿Cuál es la filosofía que sostiene las aberraciones? No la entiendo. Cuando en ese caso se habla de hay que ver la filosofía, es que quiere decir estoy a favor, en determinadas condiciones, de la venta de hijos. Pero
en este caso, en el caso de Loan, tampoco está claro que haya sido una venta de discos. Quieren poner imponer esa versión para tapar el desastre institucional que es. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de Corrientes con un senador correntino, porque el tema ya es Valdés. Y las operaciones se hacen a cielo abierto, las operaciones para empantanar la cancha. Pero volviendo a Francia y volviendo a la frase, seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso, bueno, quizá la del 70, la del 68 haya sido la última ola global de un cambio en el sentido que a nosotros nos interesa. Porque fue una ola global, estuvo la guerra de Vietnam, estuvo el mayo del 68, el Cordobazo en la Argentina. Bueno, se lanzó el disco de Almendra, el de la lágrima. Hubo muchos hitos en esos años, finales de los 60, principios de los 70. Y todo eso terminó en muchas partes del mundo mal, no en todas, acá terminó mal. Pero yo pensaba, seamos realistas, pidamos lo imposible, aplicado a la realidad argentina de hoy. Y me parecía increíble, la verdad, que si mezclamos, si imbricamos esa frase del mayo francés con la frase de Perón, que la única verdad es la realidad. Bueno, ahí empezamos a recorrer un camino que tiene que ver con algo que es posible que se vaya dando en la Argentina. Creo que ya empezó a pasar en la Argentina. La realidad, seamos realistas, la realidad es la única que puede derrotar a la mentira en masa, a la mentira a repetición, al dispositivo de mentiras, al ministerio de la mentira que está montado en gran parte del mundo. La realidad, esa factura de luz que pasa por abajo de la puerta, esta noticia que nos llega hoy de que estamos en el grado de consumo, los argentinos y las argentinas, de consumo de carne más bajo en los últimos 100 años. Miren a dónde nos quiere llevar Milei, que protesta tanto por lo que ha pasado en la historia argentina en los últimos 100 años. Nos quiere llevar a un momento histórico donde ni siquiera existía la preocupación de que los argentinos comieran carne. Y la verdad que en un país como la Argentina, que la carne la tiene, que está acá, que es nuestra, que no es, la vaca no es nuestra propiedad privada, pero en una nación, si esto fuera una nación, si estuviera funcionando como una nación civilizada, me refiero, ¿no? Porque a cualquier cosa se le puede llamar una nación. Bueno, hemos dado muchos ejemplos a lo largo de este último tiempo donde se prioriza el consumo de la gente nativa, por decirlo de alguna manera, de un lugar, cuando hay commodities, cuando hay recursos, cuando hay algo, gas, energía, alimentos. Bueno, hay que priorizar a los habitantes de los países productores de eso. Lo ha hecho la India, lo han hecho muchos países. Primero nos alimentamos nosotros, después exportamos. Acá ni se les pasa por la cabeza, porque son unos angurrientos, sin límites, sin techo, y están absolutamente dispuestos. Lo han hecho, no es la primera vez que lo hacen, lo han hecho siempre que pudieron, siempre que los dejaron. Han vendido todo y lo que no tenían también lo vendieron, y nos dejaron a los argentinos y a las argentinas sin nada. Y últimamente nuestra población no come carne, con lo que eso significa muchas cosas. Todo lo que estoy diciendo a mí me rebota en 80 sentidos distintos. Pero para seguir con la frase, seamos realistas, pidamos lo imposible. Es a través de la realidad que viene la verdad. Los que todavía le dan tiempo, los que, bueno, no la ven ni cuadrada, no están dentro de la realidad en la que estamos los que padecemos la falta de Estado, la falta de regulaciones, la falta de experiencia, la falta de decencia, la falta de honestidad intelectual. Y nos parece imposible hoy, pidamos lo imposible, nos parece imposible hoy volver al grado de civilización que tenía este país hace 10 o 15 años. Porque no es que hay que volver al 55, al 55 ojalá no volvamos nunca más, no hay que volver al 45. ¿Se acuerdan cuando Menem
puso en marcha todas las privatizaciones y todas las porquerías que hizo. Y cuando se le quejaban desde el peronismo, la frase de Menem es, están anclados en el 45, porque ahí empezó la posmodernidad. La posmodernidad peronista es nada, no existe. El peronismo no puede ser posmoderno, porque está atado a la carne. Y en la posmodernidad no hay carne, hay no lugares, hay no cuerpos, hay no personas. Es un mundo de virtualidades y avatares. El peronismo está atado a la carne del ser humano y a la carne que se pone en la parrilla para hacerse un asado los domingos. Eso es el peronismo al que queremos volver, no al que desmantelaba el Estado, no al que dejaba que estallara Río Tercero, no al que le vendía armas a Croacia. Ese peronismo no nos interesa, porque nos fue como el orto con ese peronismo. Entonces no hay ningún atractivo para querer volver a eso. Al que queremos volver es al peronismo con resonancias en Perón. Y al Perón de las tres banderas, de los tres apotegmas, ¿no? Entonces, seamos realistas, pidamos lo imposible. Hoy nos parece que estamos en una encerrona, en una encrucijada, no vemos la salida, en gran parte por responsabilidad de nuestra dirigencia, que sigue haciendo pendejadas. Pero yo creo que hay salida. Hay salida siempre y cuando nos articulemos los que nos tenemos que articular y que nos entre en la cabeza que este mamarracho, este monstruo que se ha dejado crecer en la Argentina, que es muy grande y que no se termina en Milei, porque es un aparato, es un monstruo con dos cabezas. Macri es la otra cabeza. Macri es el que lo ha sostenido hasta ahora y el que lo querrá suceder. Y contará con todo el apoyo de los mismos medios, de los mismos juzgados, de todo el corso macrista, que ahora está a disposición de Milei, pero cuando llegue el momento va a estar a disposición de Macri. Y el futuro de Milei será incierto. Será incierto. Milei no es necesario. El que es necesario para mantener este statu quo es Macri. Entonces, yo creo que por otro lado, si bien hay una chance, es necesario que despertemos todos nuestros reflejos y que empecemos a mirarnos con más cariño. No es posible, me parece, seguir en una tesitura en la que desconfiamos los unos de los otros. Y yo ayer estaba en una clase, dando una clase de taller, pero bueno, nos pusimos a hablar de los medios, de cómo podemos revertir este aparato comunicacional que nos está aplastando. Bueno, estamos bajo cero, compañeros y compañeras, porque no hemos sabido aplicar sobre nuestras propias subjetividades las ideas en las que creemos. La prensa fascista ha cenado sincronizado, mientras dentro del campo popular competimos los unos con los otros. Entonces es momento de mirar el fondo de la cuestión, de desprendernos, si es que somos capaces, de un poco de narcisismo, de un poco de yoísmo, de un poco de cartel, y empezar a entender que tenemos que articularnos también en la comunicación, porque no somos contendientes. Yo no siento que competimos con el Destape, que competimos con la 750, basta de competir. ¿Por qué no coordinamos para darle más volumen a una voz antifascista? ¿Por qué no damos un primer paso hacia la civilización de nuevo y juntamos la energía y hacemos sinergia? No porque 10 medios chiquitos como los que podemos juntar nosotros puedan cambiar el panorama, pero sí sería importante no desperdiciar el tiempo en pelotudeces. Cuando tenemos el fascismo enfrente, y tiene chance también de quedarse, ¿eh? No es que porque explote ahora o porque esté por explotar, bueno, vamos a tener la cancha fácil. Va a ser muy difícil, hay que prepararse para algo muy difícil. Y Francia nos acaba de dar un ejemplo. Al día siguiente que Le Pen arrasó en la primera vuelta, se articularon todas las fuerzas de izquierda para lograr lo que parecía imposible, pero fueron realistas. Hicieron las cuentas y fueron realistas. Y la realidad era que o se unían o los aplastaban. Y ustedes miren qué curioso que nosotros
en esta encrucijada en la que nos encontramos, no podemos encontrar la punta del ovillo. Creo que la punta del ovillo podemos ser nosotros mismos, por eso se los digo, no desesperanzada, no, es más, entusiasmada, porque este aire que nos viene del exterior nos tiene que modificar también, de alguna manera, el panorama que nos cuentan desde los medios y que nos habla de una ultraderecha invencible, que se impone porque la época pone a la gente enferma a la gente y pone a la gente facha y no sé qué. Cuando los dirigentes que corresponde juntan sus huevos y sus ovarios, se meten el ego en el bolsillo del pantalón de atrás y coordinan una acción que les haga entender a los votantes que lo que se quiere hacer es conservar un estado de bienestar, porque acá nos hablan mucho de los planeros, de la gente, de los ñoquis, de la gente que cobra sin trabajar. Bueno, en Francia, en España, en Italia, en toda Europa, si vos no tenés trabajo, si el Estado no ha sido capaz de ofrecerte un puesto de trabajo, te da 1.000 euros por mes. Te dan 1.000 euros por mes, porque eso es una responsabilidad del Estado, que vos tengas trabajo. ¿Ustedes se creen que es muy fácil renunciar a un estado de bienestar como el que todavía conservan casi todos los países europeos? Eso es desprenderse de un tesoro visto desde América Latina. Ustedes imagínense que un desempleado acá cobrara $1.000 por mes. Bueno, estamos pero lejísimo de eso, pero que no nos vengan a llenar la cabeza con los planes, porque los europeos cobran planes que se llaman seguro de paro o que se llama el paro y no se hace ningún problema porque la conciencia de los franceses, de los ingleses, de los italianos y gracias a Keynes, gracias a los que llevaron las ideas de Keynes hasta dentro del espíritu europeo, los europeos no están tan fácilmente convencidos de que hay que eliminar al Estado, porque saben que cuando se quedan sin trabajo está el Estado para darles una mano, cuando se enferma está el Estado para darles los medicamentos, y que la vida sin Estado, en todos los lugares donde se probó, es una mierda. Ya venimos. Todos guardamos